Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versículos 5 al 9 y 14 al 15. Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté: ¿A dónde vas? Me contestó: a medir Jerusalén, para comprobar su anchura y longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, diciéndole: corre a decirle a aquel muchacho: por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé, como muralla de fuego, y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 48. En aquel tiempo, mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: oigan bien esto, y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Por entonces, los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él, y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos ofrecen una comprensión profunda de lo que significa buscar la grandeza a los ojos de Dios. A través de la primera lectura encontramos un mensaje de esperanza, protección divina y restauración que resuena en nuestros corazones y nos anima en nuestra fe. El profeta Zacarías vivió en un momento crucial de la historia de Israel. El pueblo judío había regresado del exilio babilónico y estaba reconstruyendo Jerusalén y el templo. En medio de estos tiempos desafiantes, Dios levantó profetas como Zacarías para consolar, guiar y fortalecer al pueblo. En esta lectura vemos una imagen poderosa de Dios como protector de su pueblo. El Señor habla a Sión, personificando a Jerusalén, y le promete que Él será un muro de fuego alrededor de ella, y será su gloria en medio de la ciudad. Esta imagen evoca la idea de que Dios es el guardián y defensor de su pueblo. Esta promesa es una fuente de gran consuelo para nosotros como creyentes. En un mundo lleno de peligros y desafíos, podemos confiar en que Dios nos rodea con su protección y su cuidado. Así como Él fue el escudo de Sión, también es nuestro escudo en medio de las dificultades. El pasaje también contiene un llamado a la conversión y la santidad. Dios llama a Sión a escapar de Babilonia, la tierra de la cautividad, y le dice que no toque nada impuro. Esta llamada a la pureza y la separación de lo impuro es un recordatorio de que Dios anhela que su pueblo viva de manera santa y apartada. Como cristianos, también somos llamados a vivir vidas de santidad y separación del pecado. Dios nos llama a apartarnos de las prácticas y actitudes impías y a buscar la pureza en todas las áreas de nuestras vidas. Esto requiere un compromiso constante de arrepentimiento y crecimiento espiritual. Uno de los aspectos más hermosos de este pasaje es la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios declara que Él habitará en medio de Jerusalén y que Él será su Dios y ellos serán su pueblo.
Esta promesa de comunión y cercanía con Dios es un testimonio de su amor y deseo de relacionarse con nosotros. Como creyentes en Jesucristo, tenemos la promesa de que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, y Dios está presente en nuestras vidas de una manera íntima y transformadora. Esta realidad debe llenarnos de gratitud y asombro. La lectura también nos habla de la expansión de los límites de Sión. Dios dice que Jerusalén será tan grande que no habrá muros a su alrededor debido a la multitud de hombres y animales que estarán en ella. Esta imagen sugiere un crecimiento y una prosperidad abundante. En el contexto espiritual, esto puede interpretarse como la expansión del reino de Dios. A medida que más personas vienen a Cristo y se someten a su señorío, el reino se extiende y crece. Nuestra labor como cristianos es ser testigos de este reino y compartir el Evangelio para que más personas puedan experimentar la gracia y la salvación de Dios. El pasaje concluye con un llamado a la celebración y la alegría. Dios dice que Sión debe regocijarse y alegrarse y que las naciones se unirán al Señor en aquel día. Este llamado a la celebración es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, Dios es la fuente de nuestra alegría. Como creyentes, tenemos muchas razones para regocijarnos. Tenemos el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna y la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Debemos cultivar una actitud de gratitud y alegría en todas las circunstancias. Hermanos, debemos confiar en que Dios es nuestro protector y refugio en medio de las dificultades de la vida. Debemos esforzarnos por vivir vidas de santidad y apartarnos del pecado. Debemos cultivar una relación cercana con Dios y disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Debemos ser testigos del Evangelio y contribuir a la expansión del reino de Dios en la tierra. Debemos mantener una actitud de alegría y gratitud, reconociendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esta lectura nos presenta una visión de la protección de Dios, la llamada a la santidad, la promesa de su presencia, la expansión del reino y el llamado a la alegría. Que estas enseñanzas nos inspiren a confiar en Dios en todas las circunstancias y a participar en la expansión del reino de Dios en la tierra. A través del Evangelio de hoy, encontramos enseñanzas significativas sobre la comprensión de la naturaleza divina de Jesús, la importancia de la humildad y la necesidad de crecer en nuestra fe. El pasaje comienza con un relato que puede parecer extraño a primera vista. Después de que Jesús había realizado milagros asombrosos y enseñado a las multitudes, regresaron a su hogar. Sin embargo, a pesar de la evidencia de su poder y autoridad divina, los discípulos no comprendieron completamente quién era Jesús. Estaban perplejos por esas palabras que Jesús les había anunciado cuando les comunicó que Él iba a ser entregado en manos de los hombres. Este pasaje nos recuerda que la comprensión de la identidad y la misión de Jesús no era clara ni fácil para sus seguidores en ese momento. A menudo, también nosotros luchamos por entender plenamente quién es Jesús y cuál es su propósito en nuestras vidas. Esto nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra búsqueda de Dios. No podemos comprender completamente los misterios de la fe, pero podemos confiar en Dios y seguir a Jesús con fe y obediencia. El pasaje también señala la profundidad de la naturaleza divina de Jesús. Aunque los discípulos no comprendían completamente, Jesús estaba plenamente consciente de su destino. Él sabía que sería entregado en manos de los hombres. Esto anticipa su sacrificio en la cruz para la redención de la humanidad. A pesar de este conocimiento, Jesús continuó avanzando con humildad y determinación hacia su misión. Este aspecto del Evangelio nos recuerda la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre y a soportar sufrimiento y muerte por nuestra salvación. Es un recordatorio
del amor inmenso que Dios tiene por nosotros y nos muestra el camino de la humildad y la entrega en nuestras propias vidas. Otra lección importante de este pasaje es la necesidad de crecer en nuestra fe. Jesús anima a sus discípulos a reflexionar sobre sus enseñanzas y meditar en la palabra de Dios. Esto también es relevante para nosotros hoy en día. La fe es un viaje en constante crecimiento. Requiere tiempo, esfuerzo y reflexión. Necesitamos nutrir nuestra fe, meditar en las Escrituras y profundizar nuestra comprensión de quién es Jesús. La fe no es estática, sino que debe ser cultivada y fortalecida a lo largo de nuestras vidas. A medida que reflexionamos sobre la palabra de Dios y permitimos que su verdad penetre en nuestros corazones, crecemos en nuestra relación con Él. El Evangelio continúa con una discusión entre los discípulos de Jesús. Estaban discutiendo quién sería el más grande en el reino de Dios. Esta conversación revela una preocupación por el estatus y la ambición entre los discípulos. Es un recordatorio de que a menudo nos preocupamos por nuestra posición y nuestro reconocimiento, incluso cuando estamos siguiendo a Jesús. Jesús, con su conocimiento divino, percibe sus pensamientos y decide enseñarles una lección importante. Jesús elige a un niño como ejemplo de humildad y dependencia. Los niños son dependientes de otros para su cuidado y su protección, y Jesús nos llama a ser como ellos en nuestra dependencia de Dios. La lección de Jesús es clara. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la posición, el estatus o el poder, sino por la humildad y la disposición de servir a los demás. Aquellos que son como niños, es decir, aquellos que se acercan a Dios con corazones humildes, son los más grandes en el reino. Esto es una llamada a la humildad radical. Jesús nos llama a dejar de lado nuestra búsqueda de estatus y a centrarnos en servir a los demás en humildad y amor. La grandeza en el reino de Dios no se trata de ocupar un lugar elevado, sino de ocuparse de las necesidades de los demás. Esta lección de Jesús tiene una aplicación profunda en nuestras vidas hoy en día. Vivimos en un mundo donde a menudo se valora el poder, el estatus y el reconocimiento. Pero Jesús nos llama a adoptar una perspectiva radicalmente diferente. Debemos cuidar de los más vulnerables en nuestra sociedad, especialmente de los niños, los pobres, los marginados y los oprimidos. Debemos ser defensores de la justicia y la compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. No debemos causar escándalo ni ser obstáculos en el camino de los demás en su búsqueda de Dios. En resumen, este Evangelio nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra búsqueda de Dios y la profundidad de la naturaleza divina de Jesús. Nos llama a crecer en nuestra fe a través de la reflexión en la palabra de Dios y la meditación en sus enseñanzas. También nos recuerda que la fe es un viaje continuo y que no siempre entenderemos completamente los caminos de Dios. Pero, como los discípulos, podemos confiar en Él y seguir adelante con humildad y fe. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por tu promesa de protección y cuidado en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tu gracia y providencia en todo momento, sabiendo que eres nuestra muralla de fuego en medio de nuestras luchas. Te pedimos perdón por las veces en que hemos buscado la grandeza y el reconocimiento egoísta. Ayúdanos a abrazar la humildad y el servicio como lo hizo tu Hijo Jesús. Que podamos ver a los más humildes y necesitados como la oportunidad de servirte a ti, reconociendo que al recibir a los pequeños, te recibimos a ti. Te pedimos estas gracias, confiando en tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.